¿Por qué el nombre de los descalzos? Vayamos tras las huellas de siglos de misterio, fe y religión. ¡Padre!, decía Chabuca Granda, del viejo puente, el río y la Alameda. Y nosotros le completamos el convento de los descalzos o iglesia Nuestra Señora de los Ángeles, que se encuentra a continuación de la tan popular Alameda, en el antiguo barrio de San Lázaro, hoy el histórico distrito del Rímac. Este convento fue creado por los padres franciscanos para alejarse de la tan bulliciosa ciudad y metrópoli de los Reyes, Lima, capital del virreinato. Acompáñame en este recorrido para descubrir cómo era la fe desde el tiempo del virreinato y que perdura hasta hoy por la orden franciscana. Asimismo, quiero que conozcas qué franciscano fue exhumado post-mortem para ser retratado. Bienvenido al Patrimonio Cultural de la Humanidad declarado por la UNESCO. Mi nombre es Daniel Montoya. Desde niño me fascinaron hechos y narraciones del pasado. Lleno de imaginación, viajaba a través del tiempo y hoy lo podemos explorar juntos. Esto es Daniel en la Historia. La historia de este convento data del 10 de mayo de 1595, cuando fue arzobispo de aquel tiempo de Lima, Toribio de Mogrovejo, y la orden franciscana, siendo el primer padre guía o superior del convento, Francisco Solano. El convento se creó de manera austera, entre quincha y adobe, y luego fueron construyendo hasta llegar a 12 claustros, y lo admiramos hasta el día de hoy. La construcción en sí se inicia el 10 de mayo de 1595 y finaliza en 1617. Este convento se compone por 12 claustros en general. Los benefactores que donaron este terreno fueron María de Valera y su hijo Luis Guillén, para que se levante este convento en las faldas del Cerro San Cristóbal. Por su extrema austeridad en la manera de vivir y el fervor de sus religiosos, se les llamaría descalzos. Además, por las sandalias que usaban y por sus largas caminatas evangelizadoras, que incluso las hacían con los pies descalzos. Entre los diversos claustros tenemos este claustro llamado el claustro de enfermería. Aquí vamos a encontrar diversas celdas donde se ponían a los padres franciscanos enfermos. Este claustro era de vital importancia, puesto que al ser un claustro de clausura, se tenía las medicinas para curar y cuidar de los enfermos. Aquí, además de ver las habitaciones donde estaban los padres enfermos y de su cuidador, el enfermero, vamos a ver también un jardín donde se sembraban diversas plantas para la elaboración de las medicinas, puesto que aquí vamos a encontrar la primera botica franciscana. Nos encontramos ahora en la botica. Este espacio básicamente era un lugar en donde los frailes, ya que se ubica en la enfermería, ¿no? Luego de cosechar las hierbas medicinales que ellos solían utilizar, como el romero, la hierba luisa, que nosotros conocemos y solemos utilizar también, ¿no? Bueno, traían acá las hierbas y acá era donde procesaban estos medicamentos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una máquina que es una moledora de hierbas. Luego, estas serpientes disecadas han sido recogidas de aquí del Cerro San Cristóbal. Entonces, la grasa de la serpiente, por ejemplo, era aprovechada para dolores musculares como artritis.
Como en la actualidad, en algunos lugares, ¿no? Hay ungüentos que se hacen a base de este aceite. O enfermedades estomacales, si hablamos de la antigüedad sobre todo, porque la penitencia pues era bastante disciplinada de alguna manera, ¿no? Aquí han venido médicos en algunas ocasiones, provenientes de Europa, de Asia y posteriormente de Estados Unidos. Ellos pues han traído además de estas maquinarias estos medicamentos. Sí, y por ejemplo tenemos opio para el adormecimiento, para el dolor, cocaína también. Diversos medicamentos que han servido han tenido diversas funciones. La creosota era un tipo de remedio que se utilizaba para el dolor dental, en donde se preparaba a base de veneno junto a otras sustancias. Entonces, un algodón se sumergía en esa sustancia y se colocaba en el diente que estaba dañado. Se menciona que el dolor se calmaba en cuestión de segundos. El problema era si uno se tragaba un poquito de eso, ¿no? Antiguamente era un riesgo, podía ser mortal definitivamente. Esta copita que llama mucho la atención. ¿Para qué parte del cuerpo crees que vaya? Tiene la forma de un ojo. Así es. ¿Sí? Este tecito manzanillita que solemos colocarnos cuando tenemos dolencia, ¿no es cierto?, ocular, pues justamente reemplaza a esta copita de lavado ocular. Aquí va el té de la manzanilla, entonces uno sumergía el ojo en el enjuague, el lavado ocular. La rebotica justamente es este espacio que se ubica detrás de este módulo, en donde los frailes estaban enfermos o con alguna dolencia. Lo que hacía el fraile que estaba aquí a cargo de la botica, cogía un paracetamol, ¿no?, una amoxicilina de pronto, con los pomitos mismos ingresaba a la rebotica, ¿sí?, elaboraba esta mezcla, ya, luego venía, pesaba, ¿sí?, y cuando ya tenía listo para suministrar este medicamento, pues llamaba con la campanita. Y de esa forma el fraile venía por su remedio, ¿no? Estos cuadernos son de 1915, son sermones o reflexiones de los frailes que han pasado por este claustro en sí, ¿no? En estas celdas, han entendido a los otros frailes aquí. Daniel, quiero mostrarte una de las joyas que tenemos aquí también, una de nuestras reliquias, que justamente lo conservamos, mira, en su estuche original. Esto es de 1900, ¿ya? Es un alcoholímetro. Se colocaba en los recipientes, ¿no?, de los medicamentos, los remedios. Esta máquina funciona como una suerte de salbutamol del siglo XIX. La hierba iba aquí, ¿no?, y este mecanismo lo que hacía era aspirar el vapor curativo de la hierba, de tal manera que era transportado a este ambiente que es como una boquilla. Tenía una suerte de aerocámara que el fraile se colocaba a esta altura, entonces inhalaba el vapor, ¿no? En esta mesa estaba el curador o padre enfermero chequeando las recetas para luego dar las dosis necesarias al enfermo. Y en esta cama dormía el enfermero, una cama austera, solamente hecha en cuero de ganado vacuno. Recordemos que los padres franciscanos habían hecho votos de austeridad, de pobreza y de castidad. Esta habitación arriba, es decir, unos escalones arriba, era del enfermero. Y abajo estaba el enfermo franciscano, según sea su dolencia. En la parte inferior podemos encontrar la cama del que estaba pasando por una enfermedad. Aquí descansaba para aplacar sus dolencias. Lo que llama la atención aquí es este retrete, un retrete de la época para sus necesidades básicas y esta especie de tina para sus lavados íntimos. Cabe destacar que muchos de los padres franciscanos que llegaban hasta aquí estaban gravemente heridos, muchas veces con flechas de los indígenas cuando salían a sus misiones. Algunos padres franciscanos llegaban a pie desde las lejanías, ya sea de la selva o de los Andes. El mismo rey de España, Felipe II, pidió a los franciscanos que enviaran misioneros al virreinato del Perú. Así llegaría en la misión Francisco Solano, convirtiéndose en el primer guardián o superior del convento de esta orden de los hermanos menores franciscanos.
Este radel es un instrumento de solo 3 cuerdas, una especie de violín, y era el instrumento predilecto y con el que se le reconoce a Francisco Solano. Lo usaba durante sus expediciones evangelizadoras. Francisco Solano enferma de gravedad del estómago, pero se dice que nunca dejó sus obligaciones en el convento. Durante su lecho mortuorio fue retratado, pero no quedó legítimamente al gusto de las autoridades y del clero. Es así como el virrey Juan de Mendoza y Luna, marqués de Montes Claros, ordena abrir la cripta sepulcral después de 36 horas de haber sido enterrado, para que sea nuevamente retratado, y esta vez por el artista Pedro Renaulte Coelho. Es así como se retrata post-mortem. Después de 36 horas se retrata fidedignamente y dicen que los rasgos fueron tal cual se le representó pictóricamente. Este es el claustro número 4 y es uno de mis favoritos, el claustro ayacuchano. Se llama así porque fue pintado al estilo retablo ayacuchano. Este claustro, todo en quincha y adobe, fue erigido en el siglo XVII, pero es recién en 1985 que se hace este estilo de retablo, este arte ayacuchano, representando el Vía Crucis de nuestro Señor Jesucristo. Recorrer el convento de los Descalzos es transportarse en el tiempo, saber cómo vivían los frailes franciscanos, porque aquí se respira aires de fe y religiosidad, como en la capilla conocida, la Virgen del Carmen. Esta capilla data del año de 1733 y se edificó durante la ampliación del convento. Esta capilla está dedicada a Nuestra Señora del Carmen, data de 1733 y la construcción de esta capilla fue financiada por Francisco de Espinosa, un laico franciscano, quien tuvo en claro que para Dios todo lo mejor. Por eso es que la vamos a ver tan ornamentada, ¿no? Esta capilla, como había mencionado, data de 1733, está dedicada a Nuestra Señora del Carmen, a quien de hecho encontramos aquí en este retablo centralizada, ¿no? Acompañada por sus padres San Joaquín y Santa Ana. Todo este retablo es puro estilo barroco. ¿Y cómo lo reconocemos? Por las columnas salomónicas. Los azulejos sevillanos, tanto los azulejos como este altar, que básicamente es un enconchado elaborado a base de nácar y carey, son un aporte, ¿no?, de Francisco de Espinosa, y la persona que se encargó de financiar la construcción de esta capilla, quien está enterrado acá. Lo blanco es nácar y todo lo marrón es carey. En cuanto a las bancas, las originales son estas, las laterales. Estas bancas centrales son ya del siglo XX, aproximadamente de la década del 50. Las originales son las laterales y ahí era donde se ubicaban los frailes estudiantes. Las clases de teología, por ejemplo, que eran impartidas por el maestro, el maestro se sentaba allá, en ese púlpito que ves en la parte posterior, ¿no? Allí se sentaba el maestro y los frailes estudiantes en estas bancas laterales. De esa manera es como se solían dictar clases de teología o incluso filosofía, ¿no?, cristiana, que ellos suelen llevar esos cursos. Como toda iglesia, el coro en la parte posterior, en el nivel superior, ¿sí?, y que además tiene un detalle, que es esa puerta, esta puertita marrón que puedes observar al centro, ¿sí?, nos conecta con el área de la enfermería. Cada vez que en esta capilla se daba pues misa, esa puerta solía abrirse y de esa forma los enfermos que estaban desde el otro lado podían escucharla. De esa forma era como se evitaba que ellos bajasen y pues podían contagiar, ¿no? Se evitaba que contagiasen a los que estaban sanos aquí en el primer nivel. Y otro detalle además muy importante a destacar en esta capilla es el tapiado de las ventanas. Puedes observar como en esta que está aquí abierta, ese tapiado es una tradición española, ¿no? En España se solía tapiar las ventanas con piedra de alabastro.
En este caso, esto es piedra de Huamanga, Huamanga Ayacucho. Esta piedra tiene la virtud de permitir el ingreso de la luz, ¿no? Como una suerte de cañón de luz, ingresa e ilumina este recinto de una forma muy sacra. Posiblemente este convento tenga la mayor obra de arte pictórica, con más de 500 lienzos. Y aquí en este pabellón va a sobresalir el Cristo de la Agonía, de Miguel Santiago. Según Ricardo Palma, en sus Tradiciones peruanas, afirma que este artista obliga a su modelo a posar. Lo hiere con una lanza solamente para conseguir su máxima expresión de dolor y así poder representar la crucifixión de Jesucristo. Tuvo dos opciones: salvar a su modelo o terminar su obra. Por supuesto, él eligió terminar su obra. Se dice que fue enjuiciado, pero finalmente quedó libre. Al morir en su testamento, pidió que este lienzo y que esta obra se guarde aquí, en el convento de los Descalzos. Dentro de esta colección tenemos las 3 escuelas del virreinato peruano, que son la escuela limeña, la escuela cusqueña y la escuela quiteña. La vida en los monasterios, y en especial en este de los Descalzos, estaba entregada a la oración y a la evangelización. Así que este convento, como el de la Ocopa en la región Junín, los frailes salían en su misión evangelizadora, llevando consigo diversos folletos e impresiones con letras de fe y amor. Por ello contaban con su propia imprenta, usando como técnica predilecta el grabado. La imprenta ha sido parte fundamental, ¿no?, en el proceso y en el trabajo de ellos como misioneros, básicamente. ¿No? Las Florecillas de San Francisco, por ejemplo, fue una de sus publicaciones. Y básicamente lo que tenemos aquí en esta colección es un grupo de matrices. La matriz básicamente va a ser esto que te voy a mostrar aquí, que como puedes ver es el molde mismo, ¿no es cierto? El diseño que se va a llegar a imprimir se va a elaborar sobre esta base de metal. ¿Sí? Esta base de metal se va a adherir a esta suerte de corcho, es madera, y luego va a proceder a entintarse. Luego de entintarse esto se va a estampar. Entonces de esa forma es como se obtiene el producto. El grabado, no, esto fue una forma alternativa que encontraron ellos para elaborar el diseño y de esa manera poder llegar y enseñar, ¿no?, aquí a los indígenas. Por ejemplo, la imagen de Cristo, la imagen de la Virgen, los santos, fue a través del grabado como se empezó a enseñar el arte aquí. Entrando en personajes históricos y devotos, por aquí pasó Miguel Grau Seminario para pedir en oración antes de su partida al combate de Angamos. Pasoldán, un historiador, ¿no?, esto va a recoger las últimas palabras de Miguel Grau. Cuando lo despiden ese 8 de octubre de 1879, cuando parte para el combate de Angamos, él dice, ¿no?, adiós Miguel, nos vamos al triunfo. Miguel Grau contesta, esto no, ya está todo perdido. La capota del Huáscar, que fue justamente su embarcación, la capota del Huáscar está rajada, estamos en desventaja. Pero tranquilos, él mismo dice, no, tranquilos, ya fui a los Descalzos, o sea, él mismo menciona, asevera que vino aquí, ya me confesé con mi amigo Fray Pedro Gual, que es un fraile del siglo XIX, de hecho, español, que era amigo y confesor de Miguel Grau, y recé ante Nuestra Señora de los Ángeles. En este reclinatorio que puedes ver aquí, habría rezado Miguel Grau, y de aquí se preparó. Aquí se preparó y partió al combate de Angamos. Este cuadro principal que tenemos aquí, este lienzo, data de 1600. Está atribuido al Círculo de Medoro Angelino. Es Nuestra Señora de los Ángeles. Y se menciona que el autor probablemente se haya autorretratado a los pies de la Virgen. Y estos cuadros laterales nos muestran, nos narran la vida de la Virgen, ¿no? De Micaela Villegas, conocida como la Perricholi, se han escrito poemas, novelas, películas y leyendas. Pero lo que no es una leyenda es que fuera bautizada en este convento y a petición de su testamento
Sus restos descansan también en el convento de los Descalzos. La genial vida de la Perriccioli se la contaremos en otra fascinante historia. Ella nace en 1748, 2 años después de este terrible terremoto que azota Lima en 1746. Entonces ella nace el 28 de septiembre y ella en sí, Micaela, es una mujer bastante hábil en cuanto a que desde niña su padre le había enseñado a escribir. Ya, y para su época, pues, el que una niña, una mujer, sepa escribir, ¿no? Aprenda y cultive las artes. Cuando llegó el virrey Amat, que tenía cerca de 60 años, pues ella tenía 19 años. Y ella le da la bienvenida con una escena teatral, entonces el virrey queda encantado. Recordemos que ella es del Rímac, tenía mucha identidad con los frailes franciscanos. Sobre todo, admiraba mucho la humildad de ellos, ¿no? Y el servicio de ayuda, petición suya, se indica que ella está enterrada acá, en el atrio del convento de los Descalzos, y también a petición suya en total austeridad, como son los franciscanos, ¿no? Sin placa de reconocimiento ni nada. Durante muchos siglos los padres franciscanos se han caracterizado por el amor, por compartir, por la ayuda, y lo han transmitido a través de la porciúncula, creada por el padre San Francisco de Asís en el año de 1216. Cuando se origina el virreinato del Perú, los padres franciscanos siguieron con esta tradición ininterrumpidamente hasta nuestros días. Por eso, cada 2 de agosto se comparte el puchero del perdón y del amor. Todos los 2 de agosto aquí en el convento de los Descalzos. Es por eso que esto es un faro de luz, de espiritualidad y de amor. Si aún no conoces el convento de los Descalzos, te invito a que vengas a conocer. Esto es una verdadera joya de espiritualidad y una joya de arte virreinal. Ven al convento de los Descalzos de martes a viernes de 10 de la mañana a 1 y de 2:30 hasta las 5 de la tarde. Y los sábados y domingos, horario corrido, de 10 hasta las 3 de la tarde. Y recuerda que tú y yo siempre entramos en historia. Nos vemos.